Ana Lilia, buenas tardes. Julio, me alegra mucho saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias, Ana Lilia, como siempre. Ana Lilia, ¿cuál es el estado hoy de ese tema que durante el sexenio pasado generó momentos muy críticos? Combate al huachicol, compra de pipas, episodios trágicos terribles, eh, y ahora con la aparición de este cargamento de huachicol, se reactivan las preguntas. ¿Cuál es la situación de todo este tema actualmente, Ana Lilia? Primero quisiera explicar, si me lo permites, los antecedentes de los mecanismos que durante muchos años se han utilizado para transportar, distribuir y comercializar combustibles que tienen un componente, digamos, de ilegalidad. La primera modalidad es una en la cual el combustible puede ingresar a nuestro país de manera ilegal, en tanto que entra transportado principalmente por barcos, también puede ser por pipas, hasta por lanchas, y que quienes lo transportan podrían estar transportándolo con documentación apócrifa, documentación en la cual se declara que se está transportando, que se está importando mercancía que no es en realidad la que corresponde a la que está entrando. Después llega un sistema de transporte vía pipa, también es usual, y luego llega a centros de distribución que pueden ser las gasolineras formales o pueden ser centros de distribución clandestinos. Ese es un primer mecanismo, Julio, y es el que se denomina contrabando técnico. El segundo mecanismo es aquel combustible propiedad de Petróleos Mexicanos que puede ser producido, refinado en instalaciones de Pemex, que se le roba a Petróleos Mexicanos mediante robo en sus terminales, mediante el sistema de ductos, y que de igual manera se puede estar transportando en pipas y que puede estar distribuyéndose, comercializándose también lo mismo en gasolineras que en lugares clandestinos. Son dos grandes modalidades, podríamos definirla. En el primer caso se llama, es algo que se define como contrabando técnico, que es, al parecer, la modalidad que se usó para introducir este cargamento que se detectó en este buque tanque. Primero quiero precisar, Julio, que no es una modalidad nueva. De hecho, y si me permites hacer referencia en el libro El Cártel Negro, que publiqué hace ya bastantes años, se describe muy puntualmente este mecanismo de contrabando técnico, que ahí lo que tiene es un componente de introducir al país mercancías donde se declara que es otra cosa para evadir los impuestos. Pero los sistemas de distribución suelen ser los mismos en cuanto a la comercialización también, que los que se usan para aquel combustible que se le roba a Petróleos Mexicanos y que se puede distribuir en gasolineras o en comercios ilegales, comercios clandestinos. Ambos mecanismos, Julio, son mecanismos que se han usado por muchísimos años. De hecho, la parte de Tamaulipas, que es el puerto por donde se está ingresando esto, es un puerto que se ha usado, perdón, una región del Golfo de México en cuanto a sus puertos, que se ha usado desde hace muchos años. Lo usaron los Zetas, por ejemplo, durante muchos años para mandar el combustible que le robaban a Petróleos Mexicanos, el famoso condensado, y comercializarlo en puertos estadounidenses. ¿Qué pasa con este cargamento? Que se hace el aseguramiento del diésel. Se mete a puerto declarándose una mercancía que no era. Tengo aquí la declaración de lo que se señaló en el puerto. Se dijo, Julio, que eran 17.459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes. ¿Qué pasa? Bueno, una operación donde participa la Marina, participan las autoridades de seguridad pública, participan todas aquellas autoridades que desde hace ya bastantes años, cuando empieza
llamada lucha contra el huachicol, contra el robo de combustible, pues estarían haciendo operativos y se asegura el barco, se aseguran terrenos, un terreno donde están las pipas, y viene este mecanismo donde se advierte que el combustible se habría traído de Estados Unidos, de un puerto de Texas. Yo quiero compartirte aquí, compartirle a la audiencia las rutas que tuvo este buque antes de entrar a este puerto donde se le detiene. Y estas rutas, que son las rutas que tengo del buque, lo ubican, te las voy a citar desde principios de año hasta este momento, y lo ubicaron en puertos de Bahamas, estuvo durante todo el mes de enero. En febrero entró, a finales de enero y principios de febrero entró a puertos de Estados Unidos. Luego estuvo en puertos mexicanos, puerto de Coatzacoalcos, estuvo en Pajaritos, regresó a Coatzacoalcos, se va a Estados Unidos, va de un puerto a otro en Texas y luego entra al puerto de Tampico, donde hace esta declaración de supuesta mercancía que transportaba, que no es en realidad la que transporta. Todo apunta a que se trata de un embarque de contrabando técnico, y que entonces nos llevaría a que la investigación que realicen las autoridades, Julio, pues tendría que involucrar en esta indagatoria a las agencias aduanales, a los transportistas, identificar hacia dónde iba a distribuirse este combustible, si se iba a comercializar en gasolineras, si iba a ser en centros clandestinos. Y aquí hay un componente, y con esto cierro para lo que quieras preguntar. Sí. Se advierte un componente de trabajo de inteligencia, Julio, porque el barco declara que entra con una mercancía y después, cuando se descarga en estas pipas, se asegura el terreno, las autoridades hacen una revisión para ver qué se descargó de ese buque, es decir, identificar técnicamente si era un aceite para lubricantes, que es como se había declarado, o se trataba de otra mercancía. Entonces, hay trabajo de inteligencia ahí donde se detecta que es el diésel. Y bueno, preguntabas tú, ¿qué pasó? ¿En qué momento estamos con el combate al huachicol? Quisiera compartirte algunas cifras que pude tener para una investigación que estaba realizando, que, por ejemplo, hubo en ese periodo, desde diciembre de 2018 hasta estos meses recientes, imagínate, 40,000 carpetas de investigación abrió la Fiscalía General de la República relacionadas con robo de combustible o con transporte o tenencia o distribución ilícita de combustible. Judicializadas están unas 1,000 carpetas, y en esas estamos, Julio. Son investigaciones, y sobre todo en casos como este del buque, donde involucra redes que podrían ser internacionales, pues que va a llevar todavía un buen tiempo que se logre deslindar o imputar responsabilidades, Julio. Ana Lilia, por lo que nos comentas, a riesgo de equivocarme, pero pareciera que el tema del huachicol sigue, pues no sé si vivito y coleando o poco intocado, y que pues si llega este buque a Altamira después de todo el recorrido que tú platicas, y tiene que haber involucramientos aduanales, de revisiones, pensar en la distribución luego, dónde llegarían, a qué gasolineras clandestinas, perdón, gasolineras explícitas, centros clandestinos. ¿Qué tanto se ha combatido? ¿Qué tanto realmente? ¿O seguimos un poco en las mismas? Quisiera precisar, Julio, que el combate al robo de combustible debe ser una tarea permanente, y no solo en este país. Yo he tenido oportunidad de estar en reuniones de compañías petroleras a nivel internacional. En una ocasión me invitaron a dar una conferencia sobre los mecanismos de robo de combustible en México. Fue en Brasil esa conferencia, y eran puras empresas petroleras de distintos países que hablaban también del robo que se hace de su combustible, de mecanismos. Es decir, no es un ilícito que únicamente impacte a una industria como la nuestra.
es un fenómeno global y como se advertía en el libro El Cártel Negro, en nuestro país tenemos el componente de organizaciones del crimen organizado que también se dedican o que tienen su origen en el tráfico de drogas, que vieron en esta vía una vía muy lucrativa de ingresos. De hecho, yo recuerdo declaraciones que obtuve para este libro de miembros de los Zetas, que hay que destacar ese mecanismo, Julio, porque son quienes impusieron todas esas estructuras para, no solo para sustraer combustible, sino para comercializar el combustible en Estados Unidos, ni más ni menos. Hubo declaraciones en su momento y que en ese libro se precisan de agentes aduanales, de compañías petroleras estadounidenses cuyos ejecutivos admitían haber comprado combustible robado, que había sido robado en México por los Zetas y que se les enviaba a Estados Unidos precisamente por estos puertos de Texas. Ahora, me parece pertinente hacer la precisión que una cosa es el combustible que se le roba a petróleos mexicanos de sus instalaciones y otra cosa es el contrabando técnico. En este caso estamos hablando de combustible que, según los datos que yo tengo de esta investigación, habría sido adquirido en Estados Unidos, pero acá hay otro componente, Julio, que las autoridades van a tener que aclarar. No todo el combustible que entra de manera en este mecanismo de contrabando técnico puede o no tener un origen ilegal. El origen, es decir, puede ser combustible que se compró, pero puede ser de distintas calidades y que se manda a México y que se mete como contrabando técnico para evadir los impuestos. Y sin duda hay una ganancia y es una ganancia que debe ser inmensa. Imagínate que el cálculo es que fueron más de 300 pipas las que se llenaron con ese combustible. Por eso se habla de un aseguramiento que es histórico por la cantidad, no por el mecanismo que se usó para introducir este combustible, que insisto, puede tener un origen en su origen, que puede ser legal o ilegal. Me refiero a que pudo haberse comprado en el mercado más barato o pudo ser adquirido en el mercado ilegal también a nivel internacional. Y este mecanismo hace muchos años que se ha utilizado. De hecho, te voy a poner como contexto que, por ejemplo, hubo mucho contrabando de gasolina en los primeros años de los 2000 que entraban en pipas desde Estados Unidos a México y se metían también con pedimentos falsos, es decir, en contrabando técnico, se llevaba por empresas transportistas, se aseguraba también en algunos terrenos o se llevaba a distribuir y comercializar en gasolineras. Es decir, son mecanismos que se han utilizado mucho. ¿Y por qué insisto en esto, Julio? Porque no, vamos, el combate al robo de combustible o al contrabando de combustible debe ser algo que debe estar en las agendas de las autoridades de seguridad, pero a nivel global, no es un delito que solo se cometa en este país. Incluso en la frontera sur, por ejemplo, también entraba combustible de Guatemala. El contrabando de diésel suele ser usual en fronteras de México, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, en fin. En cuanto al robo de combustible a petróleos mexicanos, puedo compartirte datos que pude tener de primera mano con documentos donde en este combate al robo que se reforzó la vigilancia en terminales, es decir, de manera interna, sí se redujo significativamente, Julio, en algunas terminales. Yo hice un corte de caja hasta el mes de diciembre pasado, cuando te hablo de estas 40,000 carpetas de investigación de la Fiscalía, también me puse a revisar cuál había sido el comportamiento de lo que reportaban las terminales de robo de combustible dentro de terminales de Pemex, y es donde, dentro de terminales, preciso, es donde más se redujo ese robo. ¿Cuál es la modalidad de robo a Pemex que ha persistido? La de toma clandestina. De hecho, me puse a hacer un mapeo por ahí de
ductos, sustracción por ductos, y esa es una de las modalidades que persisten y que es una de las modalidades que involucra también a grupos de crimen organizado, Julio, pero que se advierte que se ha mantenido el robo vía ducto porque de alguna manera se reforzó la vigilancia interna dentro de terminales. Esto que yo planteo lo pude revisar con datos duros datos duros de documentos que pude consultar, Julio. Ana Lilia, pues, ¿qué te digo? Nos das una clase completita de todo este tema, que sobre todo nos ayuda a tener muy precisos los conceptos, las vías, los métodos para poder enfocar correctamente este tema y no irnos a veces con la identificación fácil o inmediata de algunos de estos puntos. Así es que bien agradecidos de que estés con nosotros, de que nos hagas esta exposición de los temas de este asunto, y a reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte como siempre el que estés con nosotros, Ana Lilia. No, para mí es un gusto estar siempre invitada por ti, Julio, así que cuando me invites aquí voy a estar para compartir contigo y con tu auditorio y les mando muchos saludos. Ana Lilia, muchas gracias, muy amable, nos veremos pronto. Gracias. Hasta luego.